Javier Jurado, ponente, que dijo que es una ley aprobada en la Junta Militar, tiene más de 4 décadas sin modificaciones en estos años. Esta ley busca regular todo lo relacionado a armas, municiones, explosivos. Ahora es fácil que los grupos de delincuencia organizada tengan dinamita. En esta intervención escuchamos al asambleísta Leonardo Berresueta. En el contexto de lo que es necesario en la coyuntura, esta ley es extremadamente fundamental, puesto que pretendemos, en base a la propuesta presentada por el asambleísta Javier Jurado y en su momento por el asambleísta Esteban Torres, regular la fabricación, importación, exportación, comercialización, almacenamiento y permiso de armas, municiones, explosivos y accesorios. Pero además, señores legisladores, satisfacer la necesidad que tienen las instituciones y los organismos públicos precisamente de este material tan importante. Es fundamental de que tengamos claro de que hay una línea transversal en este proyecto de ley, y lo ha dicho con claridad el asambleísta Jurado. Esta ley no pretende autorizar el libre porte de armas. ¿Y por qué no lo hace? Porque está demostrado en más de un país en Latinoamérica y con datos a nivel de organizaciones internacionales que manejan data en el tema de criminalística, que la violencia genera más violencia. Los países que han liberado el porte de armas lo que han generado es más muertes violentas. En esta ocasión, la regularización de la tenencia de armas la puede tener cualquier persona. El porte existe en excepciones. Y para eso es importante que haya un registro, señora presidenta, señores legisladores, con una data actualizada y que pueda establecerse en esta ley con claridad la actualización del catastro de estas cerca de 36.000 armas que existen en el país, puesto que las armas ilegales superen un 500% a las armas legales en el Ecuador. Y eso es lo que está haciendo carne de cultivo precisamente para lo que pasa el día de hoy con el crimen organizado. Esta ley, que tiene 76 artículos, 9 disposiciones generales, 8 transitorias, 2 derogatorias y una disposición final, entra en el concierto internacional de los convenios internacionales de las cuales el Ecuador también es signatario. Y ya lo dijo el asambleísta Jurado, la última ley de armas data de 1980. No podemos tener una ley tan caduca, que no vaya acorde a los tiempos y no pueda tener un registro moderno, actualizado de cuántas armas hay en el país. Y evitar sobre todo, señores legisladores, y eso es lo que se ha preocupado esta Comisión de Seguridad, en que se evite el tema del tráfico de armas y el contrabando de armas con un registro actualizado, moderno y que nos permita saber la data. Porque si no, estaríamos frente a una ley que no cumple su propósito. La observación realizada por la colega legisladora Alexandra Arce también dentro de este primer debate, que lo ha hecho llegar ya a la comisión, es importante. Podemos solucionar el tema de las armas decomisadas que puedan ser usadas por el gobierno, que puedan ser usadas por el Estado, por la fuerza pública. Hay miles de armas que están siendo decomisadas, dado los operativos que muy oportunamente lo está haciendo las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no pensar que esas armas regularizadas, censadas, registradas, puedan ser reutilizadas por la fuerza pública? Eso también como observación a este proyecto de ley. Pero es importante decir que esta norma, que este proyecto de ley es una de tantas que pueden ir sumando y contribuyendo a que el Ecuador tenga en estos próximos meses la tranquilidad de vivir en paz, porque no es suficiente que tengamos más de 13.000 operativos realizados por las Fuerzas Armadas. No es suficiente que tengamos más de 1.500 detenidos, de los cuales el 10%
150 aproximadamente, pertenecen a grupos terroristas, según data de las Fuerzas Armadas. No es suficiente que las Fuerzas Armadas en este momento tengan el control de las cárceles. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después cuando las Fuerzas Armadas dejen de tener el control de las cárceles en el Ecuador? Necesitamos saber, y aprovechamos el debate de la ley de armas para poder volver a exhortar al gobierno del presidente Daniel Noboa. Es necesario que este Parlamento conozca el alcance del denominado Plan Fénix. Estamos a puertas de tratar una reforma tributaria que ha sido planteada por el Ejecutivo, que incrementa el IVA en 3 puntos. No tenemos un presupuesto, no sabemos si el Plan Fénix tiene un presupuesto. ¿Cuál es ese presupuesto? Escuchamos al ministro de Finanzas decir que se necesitan 1.020 millones de dólares. No sabemos en qué exactamente. Para tener un conocimiento claro de lo que vamos a votar o lo que no vamos a votar, lo que vamos a proponer o lo que vamos a dejar de proponer. Necesitamos saber cronograma, presupuesto responsable de un plan en donde se pueda atar leyes como la ley de armas, ley como la ley de inteligencia que está en camino, ley del espacio aéreo que también estamos recibiendo ya expertos en la comisión, y una infinidad de leyes que tienen que ver en materia de seguridad, pero ¿cómo las acoplamos al ordenamiento jurídico si no sabemos cuál es el objetivo final que persigue el Ejecutivo? El Plan Fénix, insisto, debe ser conocido, señora presidenta, señores legisladores, por este Parlamento, en sesión reservada. Exhortamos y exigimos al Gobierno Nacional para poder tener información al respecto. Porque hay cifras que espeluznan. Porque en los últimos 4 años, señores legisladores, señoras legisladoras, según la UNICEF, se ha incrementado en el 640% la tasa de homicidios en niños, niñas y adolescentes. 640%, 770 casos en el año 2023, la mayoría por arma de fuego o explosivos, frente a los 104 que existieron en el año 2019 y frente a los menos de 2 dígitos que existió entre el año 2010 al año 2017. Datos de la UNICEF que espeluznan, datos que nos dicen que el reclutamiento forzoso de niños, niñas, adolescentes hacen que hoy tengamos kamikazes al frente de bandas delincuenciales que lo único que buscan es generar sicariato, terror en el Ecuador. Miles de médicos, señora presidenta, señores legisladores, miles de maestros, miles de directores de escuelas, hoy por hoy, están siendo amenazados por los grupos delincuenciales. ¿Cómo no vamos a aplaudir la gestión de las Fuerzas Armadas, que retomó el control de las cárceles? Pero la pregunta que hacemos es, ¿y después de que se vayan, qué? Y después de que dejen el control de las cárceles, ¿qué, señores legisladores? Después de que la policía deje las cárceles con las Fuerzas Armadas, ¿habrá un servicio penitenciario lo suficientemente fuerte que tome definitivamente el control? Señor presidente, la ley está allí, la ley que se aprobó en este Parlamento, la ley del uso legítimo de la fuerza, aplíquela. Cree un ministerio que maneje las cárceles en este país. Esta ley de armas, señora presidenta, señores legisladores, es un componente más de muchos más que vendrán. Termino, señora presidenta. Pero es necesario que todas estas normas que estamos aprobando sepamos cuál es el norte y hacia dónde caminamos juntos, porque nadie en este Parlamento está en contra de que reformemos las normas que nos van a dar paz y nos van a dar seguridad. Gracias, señora presidenta. A usted, señora.